Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Sergio Di Mario, el Chivo Culebrón, y aquí desde el estudio de casa, agradecerles por compartir este momento y algunas experiencias en lo que tiene que ver con la grabación casera, la grabación en home studios. Una pequeña reflexión para darle marco por ahí a esta charla es que esto hace unos 20 años era absolutamente imposible para el alcance de una persona que quisiera producirse, ¿no? en forma independiente. Tener las posibilidades de grabación que tenemos hoy, multipista, con calidad en formatos digitales muy elevadas y aparatos ¿no? que nos permiten hacer registros en formatos digitales con muy buena calidad y en condiciones prácticamente imposibles de limitar, porque podemos hacer registros casi en cualquier contexto. Esta característica hace que por un lado nosotros tengamos la idea de que grabar hoy es accesible, y es cierto, hoy es más accesible que nunca grabar, y sin embargo es caro, ¿sí? Sigue siendo una actividad cara donde no hay límite en lo que uno puede incorporar, lo que uno puede ir mejorando, la inversión por ahí en micrófonos, en cables, quizá en equipos, ¿no? En computadoras, monitores, permanente, y está enfocada a que uno pueda resolver las etapas que vamos a ver más adelante casi en forma completa desde su casa. Las técnicas de grabación en casa y todo lo que permitió mejorar ese registro tan diverso en el tiempo de la cuarentena, permitió justamente esto, de que nos vayamos interiorizando en algunas cuestiones que tienen que ver con el registro, la mejora y la publicación de ese material. Así que les propongo, vamos a organizar en algunos bloques la información para que no sea tanta y que ustedes vean como módulos distintas características y aspectos de este trabajo que requiere y permite la grabación en casa. Y a lo último vamos a compartir algunas reflexiones donde veremos todo esto que se puede hacer desde un punto de vista artístico. La primera parte entonces va a abarcar lo que son las etapas en que se puede organizar este trabajo, tanto en un estudio de bastante tamaño como en uno hogareño, porque tiene que ver con la optimización del tiempo que uno le puede dedicar. Si bien la percepción es distinta cuando uno está alquilando un espacio y está por ahí sintiendo que si pierde el tiempo, pierde dinero, y estar en casa donde la dinámica por ahí es distinta. Pero de todos modos queremos optimizar el tiempo que le dedicamos a la producción y es bueno tener en claro de qué manera puedo ir escalonando los sucesivos pasos para poder llegar a una producción que tenga características profesionales en el menor tiempo posible. La primera de estas etapas es el registro, donde yo voy a incorporar la información sonora a mi producción musical, teniendo en cuenta distintas fuentes, ¿sí? La fuente más tradicional, si queremos, tiene que ver con los instrumentos acústicos, donde nosotros queremos incorporar un sonido que es producido a través de las vibraciones del aire y lo podemos incorporar a un programa de los que se conocen como DAW, Digital Audio Workstation, o programas de grabación multipista, ¿no? Generalmente tienen esta característica donde yo puedo grabar y luego, escuchando esa grabación previa, sobregrabar en forma sincronizada y coordinada otras fuentes de sonido. Ese es el objetivo principal de este tipo de programas. Pero primero que eso tenemos que concentrarnos en la fuente sonora. La fuente sonora, como les decía, puede ser acústica, puede ser un instrumento tradicional que tenga sonido propio, y ese sonido puede tener distintas cualidades, como su timbre, su tesitura, o sea, la amplitud de notas que es capaz de producir y que yo voy a registrar, porque a veces el instrumento puede producir una gran variedad de sonidos, pero a mí me interesa registrar en particular algunos de ellos. De otra manera, también puedo trabajar con esos mismos instrumentos que posean un sistema de amplificación, incorporando esa información de la línea, lo que se conoce grabación por línea, donde el instrumento me va a entregar una información que ya está digitalizada de algún modo, pero que yo la voy a tratar de la misma manera dentro del programa de grabación como un archivo de audio. En estos dos casos, en la grabación de un instrumento acústico o la grabación de un instrumento eléctrico, o que es capaz de producir el sonido de línea, yo voy a poder
recuperar distintas cualidades sonoras de esa fuente, de ese instrumento, donde luego las voy a tratar como archivos de audio. No vamos a tener un formato que está producido ya sea por la vibración, ¿no? Por el fenómeno físico de la vibración del aire que yo voy a captar a través de los micrófonos, ya sea los que están incorporados al instrumento, y en ese caso va a ser por línea, o uno externo que yo le ponga, y en ese caso vamos a tener una grabación tipo acústica o de ambiente, podemos pensar. Entonces ahí empieza a influir cómo estoy en la sala donde estoy grabando, en el espacio donde voy a grabar, cómo estoy preparado para poder garantizar que el sonido que yo registre sea lo más que pueda fiel a ese instrumento que la produjo, y cuánto del sonido ambiente también sin querer voy a incorporar. Aquí vamos a ver algunos tipos de micrófonos que es usual encontrar, los más conocidos y que se definen por su patrón de captación y por el sistema a través del cual convierten la señal física del movimiento del aire que provoca la voz humana o un instrumento, lo convierte en una señal eléctrica que puede ser almacenada a través de un archivo de audio en un programa multipista. Este tipo de micrófonos son los más comunes, micrófonos dinámicos. Tienen esta cápsula que permite proteger, ¿sí?, la membrana a través de la cual se hace la recepción de la onda de aire para transformarla en el impulso eléctrico. Estas cápsulas vienen con una aislación, además de este tipo de esponjas antipop, que es recomendable cuando estamos al aire libre. En interiores no es útil. Y en el caso de hacer una grabación de voces, un tip es sacarle esta bocha, porque tiene una aislación también, un tipo de esponja parecido a y entonces esto va a permitir que las frecuencias entren con mayor libertad. Siempre, por supuesto, buscando que la ubicación no genere un salto de volumen o picos en el desarrollo de la grabación de las voces. Pero los micrófonos dinámicos son los más difundidos y prácticamente útiles en cualquier circunstancia. Hay una variante de estos micrófonos que como copias del Shure 57, ¿no?, que tienen menor amplitud de frecuencia, vale decir que registran menos frecuencias graves que en el caso anterior, que es inspirado en el famoso Shure 58. Después, hay unas variantes intermedias no tan conocidas que son de este tipo de micrófono, es un condenser vocal. Es un micrófono que en vez de tener el tipo de transducción que tiene los dinámicos en cuanto a la forma de la forma de recibir la señal física del movimiento del aire, tienen un condensador, una corriente que hay que alimentar a través de lo que se conoce como phantom power, que varía de acuerdo al tipo de micrófono, pero generalmente está desde los 24 hasta los 48 volts. ¿Por qué la diferencia? Porque la forma en que registra este tipo de micrófono de condensador es más sensible que las del dinámico. Entonces, eso provoca que nosotros tengamos mayor información en cuanto a las frecuencias que se están moviendo en el aire. Lo que no es recomendable es cuando estamos en un ambiente ruidoso o cuando es, por ejemplo, una actuación en vivo donde los sonidos de los demás instrumentos van a entrar también aquí. Entonces este tipo de micrófono es conveniente usarlos en ambientes lo mejor insonorizados posibles. Hay de este tipo de micrófonos dinámicos que veíamos antes, hay algunas variantes antiguas. Este es un micrófono de origen japonés, estéreo, que tiene una cápsula para registrar el canal izquierdo, una cápsula para registrar el canal derecho. Son con un color quizá que sea difícil de encontrar en micrófonos actuales, y si bien hoy la tecnología digital ha permitido que se grabe con mucha mejor calidad, en esta época era importante. Este es un micrófono del año 70, era muy importante saber que la entrada de la señal
no iba a tener demasiados procesos, y entonces era necesario grabar con un micrófono que nos garantizara ya la fidelidad directamente al incorporar la señal en la cinta. Este es otro micrófono de la época también, que también es estéreo. Tiene un sistema que es Electret, que se alimenta con una pila. Son los antecesores de los micrófonos con Phantom Power. Y tiene un circuito interno que mueve las bobinas que captan la señal sonora del movimiento del aire. Este es un micrófono más antiguo. De la marca Sony. Todos estos micrófonos tienen esta característica que necesitan una alimentación extra para poder sensibilizar los diafragmas donde impacta el movimiento de las ondas del aire. Después pasamos a los micrófonos más actuales. Este es un poquito más cercano en el tiempo. Es un micrófono Electret también, lleva baterías y se puede convertir en un micrófono direccional, o sea, apuntando hacia la fuente, o en un micrófono de amplitud estéreo. Luego también están este tipo de micrófonos que son direccionales, son muy usados en cine. Se les llama shotgun o boom, ¿no? En la jerga del cine. También tienen alimentación propia y necesitan estar ubicados en forma que apunten a la fuente de sonido. Por eso se los utiliza en cine en un ambiente con muchos, con varias fuentes de sonido. Si a mí me interesa enfocarme en una, por ejemplo, en vivo, yo podría grabar un bongo y entonces enfocar y garantizar que, si bien este tiene un patrón estéreo, tiene izquierda y derecha, yo pueda rescatar lo más puramente posible de instrumentos de música, ¿no? También dentro de los dinámicos están micrófonos específicos para percusión, ¿sí? Que son micrófonos preparados para captar frecuencias más graves, que son las que generalmente utilizan los instrumentos de percusión, y el volumen de su cápsula varía. Por ejemplo, este es un micrófono para bombo y este es un micrófono para tones, ¿sí? Varía, este es un micrófono para redoblantes. Todo está pensado en función de que cada cuerpo de la batería y el rango de frecuencias que abarca sea optimizado en la grabación. Luego pasamos a los micrófonos de condensador de diafragma grande, que son, bueno, hay de varios tipos, pero que tienen su superficie donde impacta la onda sonora es mucho más grande que en el caso de los otros anteriores. Esto también permite mucha sensibilidad y los hace aptos, por ejemplo, para la grabación de voces. En primer lugar, pero también, por ejemplo, aquí tenemos un cajón peruano, entonces si quisiéramos grabar podríamos ubicar un micrófono de este tipo fuera de la línea recta de la salida de la boca del cajón, ¿sí? Y ubicado a una distancia suficiente donde la resonancia pueda ser recuperada. Entonces, si tuviéramos que microfonear en un cajón peruano, pondríamos en un ángulo fuera de los 90 grados un micrófono condenser y podríamos poner un tipo 57 a la parte de arriba donde se producen las notas agudas del cajón, ¿sí? Y el último ítem es pensar en que la forma en que impacta el sonido determina el tipo de patrón de captación de estos micrófonos. En general, los dinámicos tienen un rango cercano al centro, más o menos cerrado. Si es más cerrado, y así para apuntar en forma específica, estos patrones son útiles para enfocar en una fuente de sonido puntual. El tipo de patrones se puede determinar en estos micrófonos de condensador con un selector que permite grabar solo con un patrón cardioide, que es el frontal, un patrón de 8, que es un patrón cardioide frontal y uno trasero, y un patrón 360 donde todas las señales que rodean al micrófono entran con la misma intensidad. Bueno, la segunda etapa tiene que ver con ya
habiendo incorporado la información a través del micrófono y convertido en un archivo de audio, se generan una cantidad de tareas adicionales a la performance que hayamos grabado a través de la ejecución de un instrumento o de la grabación de una voz, como vamos a ver en este caso, que tiene que ver con incorporar mejoras, ajustes y cambios que empiezan a ser necesarios por la interacción entre los distintos elementos que estamos incorporando. Por eso las posibilidades de la grabación multipista hacen que esta segunda etapa de la edición sea primordial, y hay que aclarar que muchas veces se permiten algunos errores o desajustes que tienen que ver con la ejecución, pensando que en esta etapa de la edición van a poder arreglarse. Es cierto en parte que se pueden hacer cambios y ajustes que permitan que ese rendimiento que pudimos reflejar a través de la captación de la toma, podamos de alguna manera corregir algún defecto, pero no de todos los defectos, y sobre todo hay que aclarar que no permite compensar una interpretación que no tenga como la calidad suficiente para incorporar al proyecto, de acuerdo por supuesto al trabajo que estamos haciendo. Si se trata de un registro que va a quedar solamente en una difusión interna, es a modo de maqueta, bueno, podría tolerarse algunos desajustes, algunas características podrían dejarse pasar, digamos, o como están. Pero en el caso de hacer un registro para publicar, pensemos que ese material que publiquemos nosotros va a ser nuestra carta de presentación. Entonces, ese tipo de desajustes conspiran contra la calidad y la percepción y la forma en que se entiende nuestra propuesta a partir de la producción que encaramos. Hay que decir que este tipo de ajustes busca un balance entre lo que es la ejecución propia de un músico, una música a través de su instrumento, o el canto, o cualquier tipo de fuente sonora que mencionábamos antes. Si yo me paso de correcciones, si yo le cambio ya tantas cosas que desnaturaliza de alguna manera eso que se produjo, me arriesgo también a que el producto suene alejado de la realidad, ¿no? Suene como muy robótico en algunos casos. Es el famoso tema con el uso de los afinadores, del autotune, ¿no? Que si bien las posibilidades son muchas, el uso excesivo de esta herramienta puede provocar que se desnaturalice el acto de cantar. Lo podemos usar, por supuesto, con fines artísticos. Podemos realzar o podemos buscar una característica estética que nos interese en ese momento y utilizarlo para ese fin. Pero de ninguna manera puede compensar la falta de ajuste o la falta de precisión en la ejecución. Si bien vamos a ver que los fraseos y las alturas de las notas pueden ser afectadas, no es conveniente que se busca corregir algo que está mal grabado. Si algo está con ruido, si algo está grabado, en el caso de una voz sobre todo, si está grabado con mucha diferencia de dinámica, muchos cambios de volumen repentinos, y esa posibilidad de arreglo pensamos que nos va a compensar todo, pues no es así y no es conveniente. Y vuelvo a mencionar esto, que desnaturaliza un poco el sentido de la ejecución y el sentido de la interpretación. Dicho esto, vamos a ver aquí en la pantalla, hay dos capturas de voces. Vamos a escuchar primero lo que es la pista que se grabó con distintos instrumentos en forma previa. Bien.
Bien, acá hay diferentes datos, ¿sí? Hay instrumentos acústicos grabados a través de micrófonos. Hay una grabación de archivo previa hecha con un grabador digital que se incorporó con sonido ambiente, como vemos. Y aquí empieza la instrumentación. Estos efectos hechos a partir de una grabación de voz por el amigo Bass. Estrella blanca en un cielo de cualquier color. Bien, ahí vemos cómo empieza a interactuar. Esa sería la entrada de la voz principal. Toda la introducción estuvo basada en registros de audio analógico que luego algunos de ellos, como el caso de esa voz que estaba, como se dice, chopeada, estaba recortada en pequeñas muestras y repetida con efectos, fue incorporado a modo artístico como previo a la entrada de la voz principal. Fíjense que hasta ahí hemos tenido 49 segundos de música sin voz principal. Ya había voces, pero no la principal. Con lo cual, aquí yo tengo que recurrir a la concepción artística y estética del tema que había pensado para darle un lugar justificado a todo eso que sucedió y de qué manera yo lo empiezo a supeditar a la aparición de la voz. Refuerzo esto de que la voz hoy en la música contemporánea, sobre todo en la música popular, tiene un lugar fundamental y privilegiado donde la voz nunca debe dejar de escucharse y nunca debe dejar de entenderse. Entonces, esto que está propuesto aquí tiene como el componente más importante y más determinante de la producción musical. Vamos a escuchar la voz en crudo, digamos, como fue grabada. Estrella blanca en un cielo de cualquier color. Déjame que te quite una mentira, una promesa de amor. Esa es una grabación que hice con una voz bastante grave, que se acomoda de alguna manera a la rítmica que está proponiendo la base y que también le deja lugar a determinadas frases que van reforzadas en otro canal que se grabaron aparte, como estas voces que aparecen aquí. Un arrebato. Bien, ese sería a modo de un coro, pero que tiene una presencia bastante importante. ¿Por qué resalto esto? Porque si yo no hubiera vigilado la dinámica de esa voz principal grave, cuando aparece esta voz se la come, digamos, de alguna manera, la opaca, la hace perder, y esos planos son los que luego vamos a definir en la mezcla, pero que yo acá en esta etapa de edición es donde tengo que vigilar que el comportamiento en cuanto al volumen, en cuanto a la afinación y en cuanto al fraseo, sobre todo cuando son grabaciones superpuestas, como en este caso, sean coincidentes para que el motivo artístico de la aparición de ese coro tenga efecto, ¿no? Tenga el impacto que se busca. Bien, vamos a entrar en detalle en la toma de voz. Estoy usando Cubase, que es uno de los software más difundidos. Vamos a ver aquí. Esta es la toma de voces que les decía. Otros y llueva y lave el dolor. Bien, ahí puedo hacer que el programa reconozca en cada muestra de audio, que generalmente coinciden con las sílabas porque se dividen a partir de los silencios, reconozca cuál es la altura. Ven, aquí tenemos marcadas como si fuera un teclado de piano, las alturas que estoy cantando, ¿no? Acá estoy, por ejemplo, cantando un mi grave. Mi de la octava 2, ¿sí? Y acá puedo ir variando la altura como si fuera cambiando de teclas del piano, ¿sí? Bien, otra de las cosas que puedo hacer en esta edición
es estrella, decirle cuánto quiero que coloque con precisión el tono medio de lo que yo cante. Fíjense lo que pasa acá. estrella, Es la misma nota. Y si yo vuelvo a la grabación original, estrella, hay una pequeña variación que no escapa al semitono, pero que yo la puedo dejar como una característica natural de la voz, o en el caso sobre todo de los fines de verso, ¿no? En las sílabas que son con mayor duración, me conviene quizá estabilizar ese tono de modo que esa mayor duración no escape a la afinación del resto de instrumentos que están sonando en ese momento. Esto cumple las mismas funciones que cumple el Autotune o el Melodyne, y lo que hace es muestrear la información analógica que tiene mi voz, en este caso, la convirtió en un archivo digital, el cual es susceptible de cambiar su altura, su duración. Ven que yo acá estrella, está más apurado, dura menos, lo voy a exagerar, pera, pera, y sigo siendo yo cantando, ¿bien? Entonces, si yo hago desde aquí la muestra, estrella blanca, está mucho más apurada, dura mucho menos en el tiempo. Esto es útil para ajustar. Si yo tengo acá la medida de los compases, me permite ajustar el rendimiento o el registro, digamos, de lo que se hizo de esta voz a la métrica de el tema con todos sus instrumentos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la parte de percusión, generalmente, que es quien lleva y define la rítmica. Bien, y el último parámetro que les voy a compartir es estrella, esta manera de poder ajustar la duración, donde yo recorto, no estoy comprimiendo, no estoy haciendo un stretch, o sea, no estoy acortando toda la información de esa sílaba, sino que me baso en una parte. Esto es útil si yo quiero recortar una respiración, por ejemplo, antes de cantar, o un sonido que se solape con otra toma, que suene al mismo tiempo, y entonces, sin afectar la duración de la toma, yo puedo ajustar a partir de dónde o hasta dónde suena ese segmento que estoy tratando de editar, ¿cierto? Vamos a escucharlo desde aquí. estrella blanca, Ahí le saqué un poco el impacto a la tre, a la sílaba que empieza con T, recortándole acá el principio, ¿sí? Ese ataque, ese cambio repentino de volumen, desde el silencio o desde un volumen muy bajo a de repente esa explosión, es quizá uno de los peligros que enfrentamos a la hora de las tomas de voces, sobre todo, que puede pasar con los instrumentos también, que tiene que ver con el ataque, y que de repente hay un crecimiento muy exagerado del volumen, y es lo que se conoce como trasientes, ¿no? Es lo que nosotros usamos como recurso interpretativo para darle impacto a la nota que vamos a incorporar en ese momento, pero que el peligro es que el micrófono registre muy de golpe ese cambio de volumen y me genere un sonido que se trata de evitar con el uso de filtros de este tipo, antipop, ¿sí? O lo que tienen los micrófonos incorporados, a veces los micrófonos dinámicos que vamos a ver, que tienen una cápsula con goma, como goma espuma, esponja adentro, para evitar justamente esa entrada directa y repentina de aire producido por la voz. Esa es una generalidad, digamos, de lo que se puede hacer en la parte de edición de voces. Yo puedo ir ajustando los fraseos. Ven que acá está bastante despareja la dinámica, si quieren, pero nunca excede el rango medio. Vamos a acercarnos bien a la pista para verlo. Ven que esta parte nunca se va demasiado arriba, esos
Esos golpes de volumen que aparecen son conocidos como picos y son los que tendría que tratar de evitar. Acá hay uno, por ejemplo, en esta sílaba, La tierra, aquí sola, la tierra, la tierra. en que la sílaba la de la tierra provocó un volumen más alto. Sin embargo, nunca llega a sobrepasar demasiado el promedio de la toma de voz. Esto, bueno, cuando uno ya lleva un tiempo grabando, regula esa dinámica y trata de manejarla, por ejemplo, con la posición frente al micrófono, acercarse o alejarse, y intenta que esos ataques no sean tan diferentes al resto del rendimiento de la voz en todas las otras sílabas de la parte cantada. Esto, si bien puede también tratar de compensarse a través del uso de, por ejemplo, los compresores. Vamos a ver rápidamente, aquí hay un compresor que viene con el programa y que es bastante útil. Permite que yo pueda decirle este ataque, cómo lo voy a regular, de modo que no deje pasar esos cambios repentinos de volumen, los suavice de alguna manera, ¿sí? Después tenemos los otros parámetros que tienen que ver con cuánto tiempo la voy a sostener, el hold, que tiene que ver con la duración de esa nota en ese nivel, el release, cuánto voy a tardar yo en dejarla que se apague, ¿sí? Estos son controles comunes a cualquier compresor y que hay que usarlos con cierto cuidado de no desnaturalizar. Siempre en general decimos eso, ¿no? Hay una característica de la voz de cada persona que es como una huella digital que tendríamos que dejar que esté presente sin que se convierta en un error, ¿cierto? Esa parte, la compresión en este caso, que es un proceso que afecta el volumen, lo que hace es a este rango medio tratar de llevar todos los picos de modo que no se salgan de ese margen, este margen que es conocido como headroom, o un margen de seguridad del volumen que yo dejo para después, cuando voy a expandir el rendimiento del volumen de esa pista, yo tenga lugar para dónde llevarla. Porque si yo tengo un pico y la quiero expandir, el pico me va a permitir que se expanda muy poco. En cambio, si yo ya la tengo un poco más comprimida, más contenida, la voy a llevar a un nivel mucho más importante y no voy a perder de vista ese carácter que le dio la persona al cantarla. Esta es la etapa final, digamos, de toda la producción, porque si bien nos queda la etapa de masterización, en ese momento lo que vamos a hacer es realzar y buscar la maximización del volumen sin perder la calidad. Pero lo que hagamos ahora en la mezcla va a ser lo que defina los planos, las apariciones y las interacciones entre las distintas pistas que agregamos, de las fuentes sonoras que ya vimos. Eso entonces lo vemos en la ventana, aquí de edición. Ya las pistas han sido acomodadas, ¿sí? Este trabajo, bueno, es el mastering, es la mezcla final y el previo al mastering, ¿sí? Está hecha en Pro Tools y tiene el componente de cada instrumento que se agregó, cada pista de audio, cada pista MIDI, ¿sí? Y por ejemplo la batería que está disparada a través de un software, que es los famosos plugins, ¿no? los que son pequeños programas que contienen los sonidos de distintos instrumentos que yo voy a poder utilizar de acuerdo al momento en que los hago disparar. Y
el final tengo la parte de envíos, a dónde se derivan cada grupo o cada una de esas pistas grabadas, de modo que sean afectadas por determinados efectos o procesos que a mí me interesa incorporar en la mezcla final. Así que vamos a escuchar ahora cómo quedó luego de todos los ajustes, la afinación, lo que habíamos visto anteriormente de que podía hacer en la edición, cómo queda por ejemplo la pista de voces que habíamos visto en detalle. Esa es la introducción. Ahí viene la voz. Estrella blanca en un cielo de cualquier color. Déjame que te quite una mentira, una promesa de amor, un arrebato que se derrama entre nosotros. Bueno, como ven, aquí se incorpora, aparte de la afinación y el ajuste a fraseo, se incorpora una cámara, una reverberancia que se escucha con bastante presencia porque es una elección estética del tema, ¿sí? Y vemos como polvo, viento, sangre, los coros que se habían grabado también aparecen, tienen su presencia, y que conoce mi corazón. pero siempre están como supeditados, digamos, como aparecen sin opacar a la voz principal. Vamos a ver entonces la otra pista, la otra vista, que es la característica de la mezcla, donde yo voy a ver en forma vertical cada canal y cómo interactúa. Ven que esta parte de la mezcla está estática, o sea, los faders, los indicadores de nivel no se mueven, pero esta mezcla ya está automatizada y en distintos puntos aparecen y desaparecen elementos sonoros que son parte de lo que se puede programar para que la mezcla acompañe la dinámica propia del tema. La mezcla entonces define cuánto de los elementos que nosotros incorporamos a través del registro de las tomas, cuánto de ese material va a aparecer y en qué momento de la duración del tema. Esa es su finalidad principal y quizás todos tengamos una idea de este balance porque escuchamos constantemente música en buena calidad que nos permite apreciar hoy a través de un auricular o un sistema de amplificación con buena fidelidad, nos permite escuchar esos parámetros que se van variando. El proceso que nos queda es el de mastering, que lo que hay que mencionar es que está destinado a realzar el impacto de esta elección sonora que yo fui haciendo y de estas mezclas, estas combinaciones de elementos que fui trabajando. Hay muchos tutoriales específicos de mezcla también y uno puede aprender bastante viendo las redes. Creo que lo que manda es el sentido artístico de toda esta, como de todo este proceso, ¿no? Todo este flujo de trabajo tiene que terminar en algo que nos cause un impacto emocional y que sea capaz de transmitirlo hacia otras personas. Nosotros generalmente grabamos canciones que queremos, que nos gustan, que hemos compuesto o que adaptamos a nuestro modo, pero eso tiene que poder ser transmitido a otras personas que compartan este mismo sentimiento, esta misma sensibilidad, de que todo este proceso termine en que la música sea posible de apropiar la versión que estoy escuchando, que me genere determinados sentimientos que el artista con suerte ha elegido y que podamos hacer que perdure en el tiempo y que perdure a través del paso de los años como un producto honesto de lo que nuestra expresión artística busca lograr. Muchas gracias.